Muy buenos días, les doy la bienvenida a un nuevo encuentro. Soy el doctor Omar Abreu Valdivia y hoy quiero referirme concretamente a la naturaleza que tiene el conocimiento. Por tal razón, la pretensión, el objetivo es explicar la naturaleza que tiene el conocimiento científico. Vamos entonces a dar inicio a nuestra actividad de hoy, pues haciendo referencia a esta parte tan significativa que tiene que ver con la investigación científica, con el desarrollo de la vida del ser humano en sentido general. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que el conocimiento es un asunto filosófico. No se puede hacer el análisis del conocimiento al margen de la teoría filosófica. Y en este sentido, la filosofía cuenta con dos ramas muy importantes para el estudio del conocimiento: la nociología y la epistemología. Esta última, muy mencionada en los últimos tiempos, con bastante frecuencia aparece en la terminología de los académicos, y la primera un poco más antigua, pero con frecuencia también surgen confusiones en relación con el uso de ambos términos. La primera, la nociología, se encarga del estudio del conocimiento, pero del conocimiento en sentido general, de manera más holística, más abarcadora. Es la rama de la filosofía que se ocupa del estudio del conocimiento en sentido general, mientras que la epistemología también es una rama de la filosofía. Por eso les decía que el conocimiento no puede ser analizado al margen de la filosofía, que es la ciencia que estudia los fenómenos más generales de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Y la epistemología en este caso se encarga del estudio del conocimiento también, pero del conocimiento científico, de su naturaleza, sus posibilidades, su alcance y los fundamentos que lo sostienen. Aquí radica entonces la diferencia entre ambas ramas de la filosofía. La nociología se encarga del estudio del conocimiento, pero en el sentido más amplio, más abarcador, más holístico. Y la epistemología se encarga entonces de desentrañar aquellos aspectos que tienen que ver con la naturaleza, las posibilidades, el alcance y los fundamentos del conocimiento científico. ¿Cuáles son los componentes del conocimiento? ¿Qué tiene que haber, qué tiene que existir para que ocurra, para que tenga lugar el conocimiento? En primer lugar, tiene que haber un sujeto cognoscente. En este caso, los sujetos cognoscentes somos los seres humanos, los individuos, que tenemos esa característica que nos diferencia también del resto de los seres vivos. Somos además, como sujetos cognoscentes, personas activas, seres que estamos interesados por desarrollar el conocimiento y elevarlo a una categoría superior. Ejercemos una influencia en el objeto o en el fenómeno que estamos estudiando. Eso es lógico también y eso es innegable. Y en la medida en que hacemos ese acto, ese proceso, yo prefiero llamarlo proceso, no acto. He visto que en algunos lugares se le llama acto, sin embargo, yo creo que el término correcto es proceso de desarrollo del conocimiento. Transformamos el objeto, transformamos el fenómeno y a la vez recibimos también esa influencia transformadora. O sea, ese es el primer aspecto que tiene que haber para que ocurra el proceso del conocimiento. El primer componente, que es un sujeto cognoscente. El segundo es un objeto cognoscible, un objeto o puede ser también un fenómeno. Eh, ambos aspectos pueden estar presentes o pueden utilizarse ambos términos en relación con este aspecto. Puede ser un objeto cognoscible o puede ser un fenómeno también cognoscible. Ese objeto o ese fenómeno es activo, forma parte de esa dinámica que tiene el mundo que nos rodea, que no es estático, sino que está en constante cambio y en constante movimiento. También recibe la influencia del sujeto cognoscente, de la persona que tiene la necesidad de conocer la esencia de ese objeto, de ese fenómeno,
y hay una influencia transformadora también en ambos casos. ¿Cuáles son las maneras en que apareció el conocimiento, las primeras formas, las primeras manifestaciones del conocimiento? En resumen, algunas de ellas. Se conoce entre estas formas de origen del conocimiento al racionalismo. También se sabe que el empirismo, que tiene vigencia en los tiempos en que vivimos, es una forma también de origen del conocimiento. El intelectualismo y el apriorismo son algunas de las formas más conocidas en que apareció el conocimiento en la naturaleza y en la vida de los seres humanos. ¿Qué significa cada una de estas formas? Comencemos por la primera, el racionalismo. Bueno, como su nombre lo indica, es lógico que pensemos que se sustenta en la razón como la única forma, como el único modo del conocimiento. Estas formas de origen del conocimiento, además de absolutizar un solo modo, pues también ejercen una negación de las otras maneras en que puede desarrollarse el conocimiento. Por tanto, el racionalismo que se sustenta en la razón niega el conocimiento sensible, niega también la experiencia y niega la observación como formas del conocimiento. El empirismo, por su parte, pues dice que el rol decisivo, preponderante, lo tienen las sensaciones, que la observación inmediata es el elemento determinante para el desarrollo del conocimiento y niega entonces al pensamiento teórico, a la generalización y a la abstracción, que son también momentos muy significativos dentro del camino que desarrolla el conocimiento. El intelectualismo también prioriza los fenómenos intelectuales, como su nombre lo indica. No hay otro elemento más importante para ellos que el desarrollo del intelecto, de aquellos fenómenos que tienen una influencia directa en el intelecto, y niega entonces aquellos aspectos que son afectivos o volitivos para que influyan en el desarrollo del conocimiento. Y el a priorismo, por su parte, pues emplea el razonamiento a priori, se fundamenta en ideas preconcebidas, en ideas que son predeterminadas y niega los hechos de la experiencia. Y la experiencia es un elemento que tiene una influencia muy importante en el desarrollo del conocimiento. A la luz de los postulados actuales del conocimiento, la experiencia no puede ser desconocida, y mucho menos negada. Sin embargo, el apriorismo, que es un aspecto que prioriza en sentido general las ideas que son predeterminadas y preconcebidas, pues niegan absolutamente el rol de la experiencia en el desarrollo del conocimiento. Hay algunos elementos que tipifican la versión más moderna del conocimiento, que tiene su sustento en el materialismo dialéctico, que desarrolló aportaciones muy importantes para el desarrollo de la teoría del conocimiento. El primer aspecto que quiero compartirle es que el mundo exterior existe independientemente de la conciencia de los seres humanos. Y esa es una gran verdad. El mundo exterior existe independientemente de la conciencia de los hombres, dicen. Yo prefiero utilizar el término seres humanos porque me parece menos discriminativo que aquel que únicamente se refiere al término hombre, aun cuando tenga una perspectiva holística, una perspectiva más integradora. Ese mundo exterior es perfectamente cognoscible. Ese es otro aspecto muy importante que revela el materialismo dialéctico. No solo que el mundo existe independientemente de la conciencia de los seres humanos, sino que además ese mundo exterior es perfectamente cognoscible. Su conocimiento, o sea, el conocimiento de ese mundo que es perfectamente cognoscible, es un reflejo que tiene un carácter objetivo de los fenómenos y de los objetos que subsisten en ese mundo exterior. Y el conocimiento no tiene límites, el conocimiento es infinito. Y si tenemos en cuenta las primeras manifestaciones del conocimiento, si tenemos en cuenta incluso la evolución de algunos objetos, pues nos percatamos que hay una diferencia considerable entre las primeras manifestaciones que ocurrieron en la vida
en el mundo real y objetivo y las manifestaciones actuales. Por eso es una gran verdad que el conocimiento no es limitado, no tiene límites. El conocimiento tiene un carácter total y absolutamente infinito. ¿Hasta dónde puede llegar el conocimiento? Bueno, hasta donde los seres humanos pretendan desarrollarlo en dependencia de las condiciones y de las circunstancias que tengan para que puedan elevar el conocimiento constantemente a un nivel superior. ¿Cuál es el camino dialéctico del conocimiento? Este es otro aporte también del materialismo dialéctico a la teoría del conocimiento. El conocimiento parte de la contemplación viva, de ese primer contacto que tenemos los seres humanos con los objetos y fenómenos del mundo circundante, con la realidad. De esa contemplación viva, el pensamiento viaja a un momento que es de abstracción. Por eso se dice que el camino dialéctico va de la contemplación viva al pensamiento abstracto y después a un momento superior que es la práctica. De la contemplación viva al pensamiento abstracto y de este a la práctica. También es justo reconocer que la práctica está presente en los dos momentos anteriores del camino dialéctico del conocimiento. ¿Qué significa cada uno de estos momentos? ¿Qué significa la contemplación viva? Comencemos por acá. Después iremos al pensamiento abstracto y finalmente a la práctica como ese momento culminante del desarrollo del conocimiento. Bueno, en la contemplación viva tienen la prioridad las sensaciones, las percepciones, las representaciones, en sentido general la observación, que son las vías mediante las cuales ese mundo exterior pues se encuentra con la conciencia de los seres humanos, viaja hacia la conciencia de los seres humanos si es que ese término se puede utilizar. Sin embargo, no ofrece una imagen, una idea, no ofrece las características integradoras del objeto, del fenómeno que se está observando en ese momento. Y esa no es la pretensión del conocimiento, ese no es el objetivo del conocimiento. El conocimiento no pretende conocer los objetos y los fenómenos de manera fraccionada, ni mucho menos aislada, sino que lo pretende descubrir y conocer en todas sus manifestaciones. Por eso ocurre este otro momento que es el pensamiento abstracto, porque mediante ese proceso tan complejo en el desarrollo del pensamiento, exclusivo también de los seres humanos, se establecen todos los vínculos, todos los lazos, toda la dialéctica interna de los fenómenos y de los objetos que estamos conociendo. Y en ese proceso, el ser humano, mediante el pensamiento, va descartando, aislando, separando, colocando al margen aquellos aspectos que no son esenciales en la revelación de la esencia del objeto y del fenómeno que se está conociendo. Por esa razón, en este momento, en este proceso tan significativo para el desarrollo del conocimiento, pues es que aparecen las categorías, aparecen entonces las leyes, aparecen los conceptos que revelan la verdadera esencia y la verdadera naturaleza de los objetos y de los fenómenos del mundo que nos rodea. No es posible llegar a conocer verdaderamente la esencia de un objeto o de un fenómeno del mundo circundante si no llegamos a conocer o a establecer, si es por descubrimiento, cuáles son los conceptos, las categorías, los principios, podemos decir también, y las leyes de esos objetos y de esos fenómenos. Y por último, la práctica, que es principio y fin de la verdad. No puede ocurrir el conocimiento sin que se desarrolle la práctica. La práctica, como les decía, es la base de los procesos anteriores. Y el ser humano entra en contacto con esos objetos y esos fenómenos del mundo que lo rodea mediante el ejercicio de la práctica. Y la práctica, como ya les había mencionado, es principio y fin del conocimiento. Luego, para corroborar esas categorías, esos conceptos, esos principios, esas leyes, necesitamos de la práctica. La práctica es donde nosotros podemos hacer la demostración de la verdad, de la verdadera esencia de los objetos y los fenómenos que estamos descubriendo, que estamos conociendo mediante este complejísimo proceso.
Por eso, repito, la práctica es determinante en el desarrollo del conocimiento de los seres humanos. ¿Qué cosa es el conocimiento? Veamos algunos aspectos que lo caracterizan. Bueno, en primer lugar es una compleja agrupación integradora de información diversa y novedosa. Y este término complejo y el término proceso prefiero utilizarlo insistentemente, continuamente, porque en esencia el conocimiento tiene esa naturaleza, es sistémico, es complejo y agrupa una información que también tiene esa característica, esa complejidad, pero que resulta novedosa. Nosotros no pretendemos conocer como seres humanos lo que ya conocemos, sino que reafirmamos lo que conocemos, pero siempre estamos buscando un nuevo conocimiento que nos permita insertarnos en el mundo, comprenderlo y además transformarlo y desarrollarlo. ¿Qué otra característica es importante? Explica las complejidades de la realidad. El ser humano siempre ha pretendido explicar las complejidades de la realidad. Al principio, ¿qué hizo? Bueno, pues no tenía todavía el desarrollo del pensamiento ni el conocimiento suficiente y entonces, bueno, se, en este caso, digamos que se apoyó en un tipo de conocimiento oscurantista y pretendió explicar la realidad del mundo mediante ese tipo de conocimiento, que en esencia no tenía un carácter científico, pero que le daba cierta tranquilidad. No explicaba en esencia aquellas primeras nociones del mundo, la naturaleza de los fenómenos en realidad, pero le daba cierto conformismo al ser humano con esa explicación mística que le daba a los fenómenos del mundo que lo rodeaba. Se revela, como ya les dije, en esquemas, modelos, paradigmas, hechos, enfoques, conceptos, categorías, principios que tienen una relación dialéctica entre ellos. Las leyes son muy importantes en el descubrimiento del funcionamiento de los objetos y de los fenómenos de la realidad. Y todos esos aspectos tienen una unidad dialéctica y revelan al fenómeno o al objeto que estamos conociendo en su verdadera dimensión y en toda su manifestación. Tiene un carácter heterogéneo, se desarrolla en interacción con otros seres humanos, con otros individuos, con otros sujetos, y aquí vuelvo a insistir, o sea, insisto nuevamente en que la práctica desempeña una función determinante en el desarrollo de ese conocimiento. ¿Cuáles son las dos grandes teorías del conocimiento que existen? La más abarcadora, la más holística, las que más se conocen, las que más se divulgan, las que más se estudian. Bueno, entre esas dos tendencias existe el materialismo y el idealismo. ¿De qué nos habla el idealismo? Hay dos manifestaciones del idealismo, uno que tiene un carácter objetivo y uno que tiene una naturaleza subjetiva. El primero nos habla de que existe una idea absoluta, una idea mística, que existe además un espíritu, que existe un Dios supremo que ha sido el creador del mundo y por tanto de los objetos y los fenómenos que en él pues nos encontramos. Y el segundo tiene su sustento, por supuesto, en lo subjetivo. Y aquí prioriza el rol de las sensaciones en el desarrollo del conocimiento. El materialismo, por su parte, es todo lo contrario. La realidad objetiva del mundo exterior existe, como ya les dije, independientemente de la conciencia de los seres humanos, y ese conocimiento es el reflejo que nosotros hacemos de manera objetiva de ese mundo que podemos conocer efectivamente con el desarrollo de la ciencia y con el desarrollo de nuestro pensamiento. Entre las formas del conocimiento también existen dos que son las más divulgadas, el conocimiento empírico y el conocimiento científico. Cada una de estas formas tiene sus propias características y evidentemente hay una diferencia sustancial, una diferencia significativa entre cada una de ellas. ¿De qué se trata cuando hablamos del conocimiento científico?
Ya les decía que es un proceso, todo tipo de conocimiento que nos acerque a la verdad y a la realidad objetiva de los objetos y los fenómenos es un proceso, ya les dije, complejo, es infinito, es dinámico, es cambiante, se relaciona estrechamente con la realidad del mundo en que vivimos, que es cognoscible y que, como también les afirmé, pues existe fuera e independientemente de nuestra conciencia. Por tanto, el conocimiento científico es un proceso especial del conocimiento, es un proceso que se distingue del otro proceso que también estamos mencionando, se distingue del conocimiento que tiene un carácter empírico. La actividad cognitiva es realizada por profesionales. En este caso les he puesto científicos, sin embargo, también podemos decir que lo desarrollan personas de ciencia. ¿Cuál es la diferencia entre un científico y una persona de ciencia? Bueno, el científico ejerce toda su profesión en el campo investigativo exclusivamente para el desarrollo de alguna ciencia determinada. Sin embargo, la persona de ciencia es un ser humano que tiene una profesión específica y dentro de esa profesión aplica los adelantos de la ciencia y la tecnología y realiza también investigaciones. Sin embargo, su objeto no es exclusivamente la investigación. Por ejemplo, los docentes tenemos la misión de ejercitar la docencia y dentro de la docencia también desarrollamos las investigaciones. Los médicos, bueno, una amplia gama de profesionales que no se dedican exclusivamente al desarrollo de una ciencia, de la investigación específicamente, sin embargo, aplican también el desarrollo de la ciencia y la tecnología, los resultados de las investigaciones y realizan también investigaciones como parte de la profesión que ejercen. Crea y elabora los medios para la realización de los estudios científicos. En este caso podemos decir los laboratorios, también podemos hablar de los métodos, de las técnicas, de los instrumentos. En una investigación se pueden crear nuevos métodos, ese puede ser un aporte de una investigación, crear nuevos métodos para el desarrollo de la investigación como tal. Estudia objetos de la práctica y otros que aparecen en el propio proceso científico, porque el mundo es cambiante, es dinámico, aparecen constantemente fenómenos que son nuevos. Y la realidad que vivimos hoy, con esta pandemia de carácter universal, demuestra lamentablemente la complejidad y el dinamismo que tiene ese mundo. Estamos desde hace más de un año en circunstancias que no pensábamos que pudieran ocurrir. Y eso ha cambiado la vida de todos, incluyendo esta noble profesión. El ejercicio de la docencia se ha visto modificado y transformado por la influencia de ese fenómeno que tiene ese carácter lamentablemente universal. Explica los fenómenos en sistemas ordenados. Por eso les decía que el conocimiento se revela en categorías, en conceptos, en leyes, en principios que demuestran la esencia necesaria para la comprensión de un objeto y de un fenómeno. Y organiza entonces esos conceptos, esas categorías, esos principios y esas leyes en un sistema que se conoce con el nombre de teoría. Tiene un carácter lógico, se argumenta en hipótesis, en teorías, en leyes, en principios, en conceptos que se integran y que forman una unidad y revelan al objeto como un todo integrado, como una totalidad que funciona en una relación armónica, dialéctica y dinámica, y cuyos componentes tienen una relación de dependencia unos con otros. ¿Qué otras características tiene ese conocimiento científico que es importante que resaltemos? En primer lugar, es verificable, por eso les hablaba de la función que tiene la práctica en el desarrollo del conocimiento. Aquellos que nosotros demostremos con el desarrollo de una investigación, aquello que conozcamos mediante el desarrollo del conocimiento, se verifica efectivamente en la práctica cotidiana de los seres humanos. Es objetivo,
porque está vinculado a ese mundo real que existe independientemente de nuestra conciencia y que es el mundo objetivo que se refleja en nuestra manera de pensar, de sentir y de vivir a partir del conocimiento de los objetos y fenómenos que estudiamos. Tiene también un carácter metódico, no solo porque se ampara y utiliza el método científico, porque necesita el método científico, sino porque, como les dije, en la medida en que desarrollamos ese tipo de conocimiento, nosotros podemos también aportar nuevos métodos que pueden ser empleados en el desarrollo de este tipo de conocimiento. Es explicativo porque desentraña esos objetos y esos fenómenos que necesitamos conocer para el desarrollo de nuestra vida y por tanto ofrece la visión que los demuestra en una relación dialéctica, armónica, dinámica con el resto de los objetos y fenómenos que existen en la naturaleza, en la sociedad y en el pensamiento. Y es generalizable. Ahora, aquí hago un paréntesis porque efectivamente sí es generalizable, sin embargo, tenemos que evitar un error que suele ocurrir con el entusiasmo del resultado de algunas investigaciones. Y sobre todo cuando no se tiene la experiencia suficiente, cuando no se tiene todavía la formación necesaria, se suele sugerir o recomendar que el resultado de esa investigación se generalice. Y nosotros podemos generalizar, podemos sugerir, podemos aconsejar que se generalice el resultado, recomendar, es la palabra que yo creo más correcta, siempre que lo estemos haciendo para un contexto que se parezca, que tenga características bastante similares a aquel contexto, a aquel escenario en el cual nosotros logramos los resultados investigativos y el nuevo conocimiento. No podemos recomendar que se generalicen los resultados de una investigación, los resultados del conocimiento científico, para contextos que son muy diferentes al cual nosotros obtuvimos esos resultados. Ese es un elemento que quería subrayar, que quería destacar, porque es un error que con frecuencia aparece y que nosotros podemos evitar perfectamente. El otro tipo de conocimiento, el conocimiento empírico, que no es descartable, que no es un conocimiento que podemos reprochar ni mucho menos, es un conocimiento que es muy útil para la vida y es un conocimiento que tenemos que aceptar y que tenemos que aprovechar y utilizar en la medida en que sea recomendable. Tiene las siguientes características. Bueno, no es un conocimiento que sea totalmente verificable, aunque tiene una relación muy directa con la práctica. Sin embargo, como no es resultado de ese proceso complejo de descubrimiento, no es un conocimiento que sea totalmente verificable. Es especulativo porque no es tampoco fruto de esa investigación, no es fruto de ese proceso complejo del desarrollo del conocimiento y por tanto no tiene un carácter especulativo. Es a partir de esas nociones, de esas representaciones, de ese primer vínculo que tenemos con el mundo exterior. Es asistemático porque no es fruto tampoco de ese proceso complejo y por tanto no tiene un carácter sistémico. Además, no hay una frecuencia, no hay un orden lógico, no se ha desarrollado una dinámica, una dialéctica para que lleguemos a obtener ese tipo de conocimiento. Tiene un carácter subjetivo, depende de las representaciones, de las sensaciones, de ese primer vínculo que tenemos con la realidad, pero repito, no es un conocimiento que sea descartable y tiene un carácter dogmático. Aquí, por ejemplo, yo siempre insisto que los campesinos tienen un conocimiento del mundo en que viven y especialmente del cultivo y de las cosechas a partir de esas nociones, de esas experiencias que han recibido por la influencia de sus padres, de sus abuelos. Sin embargo, ellos conocen en qué tipo de terreno pueden plantar determinado cultivo. Ha sido fruto también del ensayo y del error, en qué época del año pueden
plantar ese cultivo, en qué momento tendrán la cosecha. Así, por ejemplo, un ingeniero mecánico no creo que pueda despreciar totalmente los conocimientos que tiene un mecánico que con el sentido de la práctica se ha formado. No puede tampoco desconocer el arquitecto los conocimientos que tiene un maestro de albañilería, de carpintería, aunque sean conocimientos que han sido adquiridos únicamente con el sentido práctico. Por eso, repito, es un conocimiento que tiene estas características, que se diferencia considerablemente del conocimiento científico. Sin embargo, no es un tipo de conocimiento que sea descartable ni que podemos desconocer. Es también de utilidad para el desarrollo de la vida. Y aquí les traigo una especie de conclusión, que es como una sentencia en relación con la teoría del conocimiento. En este caso, insisto en que es un proceso sistemático, tiene ese carácter sistemático, es consciente e intencional. Con toda conciencia y con toda intención los seres humanos pretendemos conocer el mundo, los objetos y fenómenos que lo integran. Se desarrolla por parte de las personas, de los seres humanos, en relación con esos objetos que son cognoscibles, con la intención no solo de conocer el mundo, sino de comprenderlo para insertarnos en él de la manera más favorable y además desarrollar también una contribución, propiciar la evolución ascendente, el desarrollo integral de ese mundo. Es muy complejo, es diverso, es heterogéneo y tiene un carácter infinito, no tiene límites, no tiene frontera. El conocimiento puede llegar mucho más allá de lo que alguien puede concebir o puede pensar. Y lo que era una incertidumbre hace poco más de un año, que era la forma en que pudiéramos contrarrestar esta pandemia que está azotando el mundo, es un ejemplo. Ya hay varias propuestas de vacuna que pueden, si bien no es cierto que todavía no se ha demostrado que tienen un impacto absolutamente para frenar y para detener al 100% este virus, sí, al menos lo puede contrarrestar. Está vinculado con el contexto, con el escenario en el cual nos desenvolvemos y también se vincula con los intereses y con la formación del individuo. El conocimiento debe ser para el ejercicio del bien y para el desarrollo armónico de las relaciones que existen en una sociedad. Sin embargo, también hay muchas muestras y hay muchos ejemplos que evidencian que no siempre el conocimiento ha sido eh, aplicado y ha sido tenido en cuenta para el desarrollo y para el ejercicio del bien. En muchos casos se ha aplicado para ejercer el mal y eso, pues, por supuesto, es totalmente eh, negativo, no debe ocurrir y es lamentable además que haya tenido lugar en un mundo civilizado. Si el conocimiento lo aplicamos y lo desarrollamos para el ejercicio del bien, tendremos una sociedad mucho mejor que la que tenemos en la actualidad y será una contribución al desarrollo de la vida en el sentido más amplio que podamos utilizar. Muchas gracias por las atenciones que me han prestado, por la atención que han tenido con esta presentación y me despido con un abrazo fraternal y con la certeza de que volveremos, a encontrarnos en algún momento.